Hola, ¿qué tal mis amigos? Espero estén pasando un excelente y bendecido día. Bienvenidos a su programa Legado de Adoradores, el podcast donde exploraremos la verdadera esencia de la adoración. Mi nombre es Osvaldo García. En este primer episodio hablaremos de qué es ser un adorador auténtico, la importancia de convertirse en un verdadero adorador, conforme al corazón de Dios. Y es que ¿cuántos saben que la adoración va mucho más allá que simplemente cantar canciones en la iglesia, quizás en el servicio de los domingos o de alguna oración? La adoración va mucho más allá, mis amigos. Es una experiencia profunda de conectarse con el corazón del Padre. Es una oportunidad de acercarnos a Él de una manera más íntima. Así que quédate conmigo hasta el final de este episodio y descubramos juntos qué es ser un adorador conforme al corazón de Dios. Y bueno, amigos, continuamos con este podcast. Quiero empezar compartiéndoles una historia bíblica que ilustra el poder trascendental de la verdadera adoración. Esta historia es la de Pablo y Silas cuando se encontraban en la cárcel de Filipos. Este relato se encuentra en Hechos 16, del versículo 16 al 34. Si tienes tu Biblia, acompáñame allí. Esta es la historia de Pablo y Silas en la cárcel de Filipos. Pero te voy a decir un poco el contexto de lo que trata. Pablo y Silas estaban en Filipos predicando el evangelio, dice la palabra. Habían sido encarcelados después de expulsar un espíritu de adivinación de una joven esclava. Este acto enfureció mucho a sus amos porque perdieron una fuente importante de ingresos. Bien. A pesar de ser golpeados y ser encarcelados, Pablo y Silas no se quejaron ni siquiera perdieron la esperanza, sino que al contrario, mis amigos, alrededor de la medianoche, dice la historia, que comenzaron a orar y cantar himnos a Dios mientras que los demás prisioneros los estaban escuchando. Adoraron en medio de la adversidad. Adorar en medio de la adversidad no es algo fácil. Definitivamente se necesita tener una fe inquebrantable, una convicción correcta de quién es nuestro Señor. De que Él dijo, mayor soy yo que estoy contigo que el que está en el mundo. Así que aquí vemos una adoración en medio de la adversidad. Luego entonces, ¿qué pasó? El pasaje continúa narrando que de repente hubo un gran terremoto que sacudió los cimientos de aquella prisión. De tal modo que todas las puertas se abrieron de golpe y las cadenas de todos los prisioneros se rompieron. ¿Qué pasó después de la adoración? Hubo una intervención de Dios. Y esta intervención de Dios, esta adoración de Pablo y Silas, trajo también como consecuencia la salvación y la transformación. Porque continúa el pasaje diciendo que el carcelero, al ver las puertas abiertas, pensó que los prisioneros ya se habían escapado. De tal modo que él estaba a punto de suicidarse. Pero Pablo le gritó que no lo hiciera porque todos estaban allí, todos se encontraban allí. Entonces el carcelero, impactado, ¿verdad?, por lo que había sucedido, por esta actitud de Pablo y de Silas, les preguntó: señores, díganme entonces, ¿qué debo de hacer para ser salvo? ¿Y qué pasó? ¿Qué le contestaron? Le dijeron algo increíble: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo, tú y toda tu casa. Esta historia termina que el carcelero los llevó a su casa, les lavó las heridas, ¿sí? Él y su familia fueron bautizados aquella misma noche. También les ofreció comida, se alegró junto con ellos de haber creído en Dios. Él y toda su casa fueron salvos. Vaya historia. Qué transformación a través de la adoración, ¿se dan cuenta, mis amigos? La verdadera adoración de Pablo y Silas, incluso en circunstancias extremas, ¿verdad?, como en la que se encontraban, no solo fortaleció su fe, sino que también impactó profundamente a quienes los rodeaban.
Los estaban escuchando los prisioneros y el carcelero mismo trajo esa adoración como consecuencia la salvación y la transformación. Vemos aquí en este pasaje cómo Pablo y Silas fueron encarcelados, fueron golpeados injustamente, sí. Una situación que podría haberlos puesto en la desesperación, ¿cierto? Sin embargo, en lugar de rendirse, dice la palabra que comenzaron a orar y a cantar himnos en medio de la noche. Esta muestra de fe y de devoción, incluso en las circunstancias más adversas, mis amigos, fortaleció su propia fe y también sirvió como un poderoso testimonio para los demás prisioneros que los estaban escuchando cantar. Así es que, mis amigos, la verdadera adoración no depende de nuestras circunstancias externas, no depende de la situación que estemos viviendo, sino de nuestra confianza en Dios, de cómo confiamos en Dios. Al adorar a Dios genuinamente, ellos demostraron que su fe era inquebrantable, que su esperanza estaba firme y puesta en el que todo lo puede. Qué testimonio tan poderoso, ¿no creen? La fe y la adoración de Pablo y de Silas sirvieron como un testimonio poderoso para el carcelero y para su familia, llevándolos hasta la salvación. Cuando ellos estaban orando, estaban cantando himnos en aquella cárcel, su adoración trascendió las circunstancias físicas, su adoración tocó el corazón del carcelero. Y pues no sé ustedes, yo creo que este hombre, al ver las puertas de la cárcel abiertas y que los prisioneros aún estaban presentes, se sintió seguramente profundamente conmovido por la integridad de Pablo y de Silas, ¿verdad? Porque pues bien, ellos podrían haberse fugado, pero no lo hicieron, decidieron no hacerlo. Entonces, este hombre, al preguntarles qué debía de hacer para ser salvo, ellos le contestaron así. Recibió una respuesta que cambió su vida para siempre. Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Este acto de adoración, mis amigos, no solamente preservó la vida del carcelero, que por cierto estaba a punto de suicidarse, sino que también llevó a su conversión y a la de toda su casa. Su fe y adoración auténtica se convirtió en un testimonio poderoso de la gracia y del poder de Dios. Vemos también cómo Dios responde a la adoración. Dios responde a la adoración auténtica, respondió a la adoración de Pablo y de Silas. ¿Cómo? Con un milagro que liberó no solo físicamente a los prisioneros, sino que también espiritualmente al carcelero y a toda su familia. Te voy a decir algo muy importante, mi amigo. Nuestra adoración, nuestra fe, puede ser ese faro de esperanza y transformación para aquellos que nos observan, para aquellos que nos rodean. Nuestra adoración y nuestra fe deben de ser ese faro de transformación, de esperanza, de luz, para aquellos que nos rodean. Así como la adoración de Pablo y Silas impactó al carcelero, nuestra propia adoración y fe pueden servir como un testimonio para las personas que están a nuestro alrededor. Las personas que observan cómo reaccionamos ante las dificultades, ante las adversidades. Entonces, cuando respondemos con una adoración genuina, con una fe firme, nosotros estamos demostrando que nuestra esperanza está en algo más grande que las circunstancias terrenales. Nuestra esperanza está en el que todo lo puede. Nuestra adoración puede inspirar a otros a buscar a Dios, claro que sí, a encontrar el consuelo en Él, a experimentar su poder, que todo lo cambia, que todo lo transforma, ¿verdad? Así es que, mis amigos, en esos momentos difíciles, en esos momentos de obscuridad, nuestra adoración debe ser ese faro que guíe a otros a la luz de Cristo, que ofrezca esperanza, que ofrezca la posibilidad de vivir una vida nueva, una vida renovada con Dios. Este ejemplo, mis amigos,
esta historia nos demuestra que la adoración auténtica puede provocar la intervención de Dios, que trae liberación, que trae la apertura no solamente de puertas físicas, sino de puertas espirituales, ¿verdad? Cuando nosotros adoramos a Dios en espíritu y en verdad, no solo fortalecemos nuestra relación con Él, sino que también, mis amigos, permitimos que su poder, que todo lo renueva, que todo lo cambia, actúe en nuestras vidas y en la vida de quienes nos están rodeando. Así es que vaya historia. Con esta historia en mente, vamos a continuar con la definición y los fundamentos de lo que significa ser un adorador en espíritu y en verdad. Y bueno, para comprender la verdadera adoración, hay que hacernos la pregunta obligada, ¿verdad? ¿Qué significa realmente adorar a Dios en espíritu y en verdad? La adoración, mis amigos, esta adoración que el Padre busca, es un tema fundamental para todo cristiano que definitivamente desea tener una relación profunda, una relación auténtica con Él. Estamos en un mundo que está tan materializado, tan lleno de distracciones, que esta adoración auténtica y esta adoración verdadera de la que estamos hablando, que es la que el Padre desea, nos llama a ir mucho más allá de las apariencias, nos llama a sumergirnos a una relación genuina, una relación que nos transforme, que sea constante con nuestro Creador. Así es que, mis amigos, quiero decirte que este podcast nace de esa necesidad de explorar, de comprender qué significa verdaderamente adorar a Dios en espíritu y en verdad. Nace de la necesidad de entender la adoración como un estilo de vida y cómo este estilo de vida trasciende nuestra comprensión de todo y de todo nuestro entorno, ¿sí? El propósito de este programa, Legado de Adoradores, es guiar a toda la audiencia en una dirección correcta, hacia una adoración más profunda, ¿sí? Más sincera. Así es que a lo largo de estos capítulos vamos a ir desentrañando el significado bíblico de lo que es la adoración en espíritu y en verdad. Vamos a examinar ejemplos, ¿sí? Ejemplos prácticos de la Biblia. Te voy a dar estrategias también para poder superar esos obstáculos que a menudo nos impiden adorar a Dios plenamente, ¿sí? Porque, como nos enseñó el Señor, la adoración no es simplemente un acto externo, no se trata de eso, sino que es una expresión genuina desde nuestro corazón al corazón de Dios. Así es que, querida audiencia, mi esperanza es que este programa sirva como una valiosa guía para todos aquellos que buscan acercarse a Dios y experimentar la plenitud de la presencia de Dios a través de la adoración. Al final de esta serie de podcast, mi deseo es que cada persona entienda mejor el significado de lo que es adorar en espíritu y en verdad. Y también que esté motivado a vivir una vida de adoración continua, una vida de adoración que impacte su entorno, que lleve la luz de Cristo a un mundo que está tan necesitado, mis amigos, tan necesitado de conocer el amor, de conocer la gracia, el perdón, la misericordia, la bondad de nuestro Señor Jesucristo. Así es que bueno, la adoración pues es un tema central en la Biblia. Está presente desde el Génesis hasta el Apocalipsis. A lo largo de las Escrituras vemos cómo Dios está buscando adoradores que le adoren en espíritu y en verdad, ¿verdad? Esta búsqueda divina nos está revelando la importancia de que la adoración es un plan de Dios para la humanidad. Nos proporciona esa base esencial y concreta, ¿sí? Para poder entender cómo debemos acercarnos a Él. La adoración en el contexto bíblico se refiere a la reverencia profunda, a un respeto absoluto hacia nuestro Creador. Manifiesta tanto la actitud del corazón como también los actos externos. Desde el Génesis vemos como ejemplos de adoración genuina, como por ejemplo en la vida de Abraham, quien edificó altares, ofreció sacrificios a Dios. En el Éxodo, Dios instruyó a Moisés, ¿verdad?
y a todo el pueblo de Israel de cómo debía de ser la adoración a través de los 10 mandamientos, de las leyes ceremoniales que se realizaban. Así es que la adoración en el Antiguo Testamento definitivamente estaba intrínsecamente ligada a los sacrificios y rituales que están apuntando hacia la santidad y a la soberanía de nuestro Dios. Pero ahora, mis amigos, en el Nuevo Testamento, Jesús en su diálogo con la mujer samaritana enfatiza que la verdadera adoración debe de ser en espíritu y en verdad. Esta historia la podemos ver en Juan 23 al 24. Juan 4, de 23 al 24. Así es que esta declaración resalta que la adoración no debe de ser meramente una serie de prácticas externas, sino que es una expresión sincera del corazón, ¿sí? Es una expresión sincera del alma, de un corazón que está alineado con la verdad de quién es nuestro Señor. Adorar en espíritu implica una conexión espiritual y genuina, verdadera con nuestro Señor. Mientras que adorar en verdad significa hacerlo de acuerdo a la revelación de las Escrituras. Entonces, en este sentido, la diferencia entre la adoración y la alabanza es que, aunque los términos adoración y alabanza a menudo se están utilizando indistintamente, en un contexto bíblico tienen significados distintos, pero se complementan. La alabanza es una expresión de agradecimiento, es una expresión de reconocimiento de las obras poderosas de Dios, es declararle a Él sus virtudes, su magnificencia, su santidad, su grandeza. Y la adoración va mucho más allá. La adoración implica una reverencia profunda, una rendición completa hacia nuestro Dios, una vida humillada delante de Dios. La alabanza puede ser vista como parte de la adoración. A menudo esta se manifiesta a través de cantos, se manifiesta a través de danzas, de proclamaciones verbales, de proclamaciones que celebran o que exaltan sus maravillas, que declaran las maravillas de Dios. Por ejemplo, en los Salmos vemos numerosos llamados a alabar a Dios por sus hechos poderosos, por su misericordia que es eterna, como por ejemplo en el Salmo 105, versículo 1 que dice: alabad a Jehová, alabad a Dios, alabad a Jehová, invocad su nombre, dad a conocer sus obras en los pueblos. La adoración, en cambio, es una actitud del corazón, es un estilo de vida que reconoce la majestad, que reconoce quién es Dios, reconoce su soberanía, ¿verdad? La soberanía de Dios en todas las áreas de nuestra vida. Es un acto de rendición, mis amigos. Es un acto de entrega total a Dios, que va mucho más allá de los momentos específicos de la alabanza. ¿Por qué? Porque adorar a Dios implica postrarnos ante Él en humildad, reconocer su autoridad suprema, vivir de acuerdo con sus estatutos, con sus mandamientos. La palabra nos dice en Romanos 12:1, aquí Pablo nos exhorta a presentar nuestros cuerpos como un sacrificio vivo, dice que como un sacrificio santo, como un sacrificio agradable a Dios, lo cual es nuestro culto racional. Y esto nos demuestra que la adoración abarca toda nuestra vida, nuestra conducta, no solo esas expresiones verbales de alabanza, sino que es un todo. Por lo tanto, mis amigos, la alabanza, pues, es una expresión vocal, ¿sí? Es una expresión que externa nuestra gratitud hacia las virtudes y la bondad de Dios. La adoración es una rendición interna y continua a la santidad, a la grandeza de Dios. Ambas son esenciales en nuestra vida y juntas forman una vida de devoción, una vida de reverencia que realmente agrada al Padre. Juntas. Pero bueno, ¿qué es adorar en espíritu? Cuando Jesús habló sobre la adoración en espíritu y en verdad, como lo vimos en Juan 4:24, Él enfatizó una transformación en cómo debemos acercarnos a Dios.
Adorar en espíritu significa que la adoración debe surgir desde lo más profundo de nuestro ser, que debe de estar impulsada por una conexión continua con Dios, una conexión que sea genuina con Dios. Esa es la raíz de todo, nuestra conexión con Dios, nuestra comunión constante y continua con Él. No se trata solamente de cumplir, digamos, algún protocolo, ¿verdad? O de asistir al servicio en nuestra iglesia, sino que estamos hablando de una adoración que fluye desde nuestro espíritu, mis amigos. Es nuestra esencia misma que reconoce la presencia constante de Dios en nuestras vidas. En este contexto, mis amigos, en espíritu se refiere a la parte de nuestra naturaleza que es capaz de relacionarse con Dios. Él es el espíritu también. En otras palabras, implica una adoración que no está limitada por el tiempo, que no está limitada por el lugar, por las circunstancias, sino que es una respuesta sincera, es una respuesta continua a la realidad de Dios en nuestro interior. Yo siempre he dicho que nuestra adoración, nuestra exaltación, sea nuestra respuesta natural ante la grandeza de nuestro Señor, ante sus virtudes, ante su grandeza y quién es Él. Debe de ser una respuesta natural. Esta adoración en espíritu es impulsada por una relación personal, constante y viva con nuestro Señor. Nuestro espíritu se une al Espíritu Santo en una comunión íntima, en una comunión que nos va a transformar, que va a impactar nuestro estilo de vida. Ahora bien, una pregunta importante que nos debemos hacer es, entonces, ¿cuál es el papel del Espíritu Santo en la adoración? El Espíritu Santo desempeña un papel crucial en la adoración, un papel muy importante en la adoración. A nosotros como creyentes, el Espíritu Santo es quien nos capacita, Él es quien nos guía en nuestra adoración hacia Dios. Definitivamente, sin la obra del Espíritu Santo, nuestra adoración sería meramente superficial. Estuviera careciendo, mis amigos, de esa verdadera conexión con Dios. De tal modo que el Espíritu Santo, que es quien habita en nosotros, intercede por nosotros y nos ayuda a adorar a Dios de una manera que Él agrada, ¿verdad? Entonces, el Espíritu Santo nos revela la verdad de quién es Dios. Él nos lleva a una comprensión más profunda del carácter de Dios, de sus obras. La Biblia nos dice en Juan 16:13, pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda verdad. Esta guía nos va a permitir adorar a Dios no solamente con un conocimiento superficial, sino más bien con una comprensión plena, mis amigos, de la naturaleza y cuál es la voluntad de Dios. Además, pues bueno, el Espíritu Santo es quien nos ayuda a superar nuestras limitaciones humanas en la adoración. La Biblia nos enseña en Romanos 8:26, dice que de igual manera el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad. ¿Qué pues hemos de pedir como conviene? No lo sabemos, pero el Espíritu mismo dice que intercede por nosotros con gemidos indecibles. ¡Wow! En nuestras debilidades, en esas insuficiencias que vivimos, ¿verdad? El Espíritu Santo es quien nos fortalece, Él es quien nos capacita para poder adorar a Dios con todo nuestro ser, con todo lo que tenemos, con todo lo que somos, mis amigos. Incluso cuando no encontramos las palabras adecuadas. ¿Te ha pasado? No sé si te ha pasado que hay veces que no puedes conectarte con Dios, como que nos cuesta un poquito de trabajo. Hay veces que a lo mejor no tenemos ganas, no podemos cómo, pero aquí recuerda que el Espíritu Santo es quien nos guía, quien nos capacita. Él nos ayuda incluso cuando no encontramos esas palabras adecuadas. El Espíritu Santo también produce en nosotros los frutos del mismo Espíritu, como el amor, como la alegría, como la paz, los frutos de los que nos habla Gálatas 5, de sus versículos 22 al 23. Y estos frutos del Espíritu Santo son esenciales para una adoración continua. Considéralos.
porque son una base esencial para tener una verdadera adoración, que es en espíritu y en verdad. Estos frutos transforman nuestra actitud, transforman nuestra forma de ver, nuestra disposición hacia Dios. Permiten que nuestra adoración sea una expresión genuina de nuestro amor y de nuestra devoción hacia Él. Finalmente, mis amigos, el Espíritu Santo es quien crea una unidad espiritual entre nosotros como creyentes y en la adoración congregacional o comunitaria, digámoslo. Su palabra dice en Efesios capítulo 4, versículo 3 al 4. Aquí vemos cómo Pablo exhorta a los cristianos a guardar la unidad, dice, del Espíritu en el vínculo de la paz, un cuerpo y un espíritu. Guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz, un cuerpo y un espíritu. Esta unidad es muy importante, es vital para una adoración colectiva. Aquí es donde el Espíritu Santo une nuestros corazones, los corazones de los adoradores. Él nos unifica, crea un ambiente de armonía, crea un ambiente de amor que realmente glorifica a Dios. El versículo clave de este podcast es Juan 4:24, que dice que Dios es espíritu, por eso los que lo adoran deben hacerlo en espíritu y en verdad. Este versículo es importantísimo, es fundamental para poder entender la naturaleza de la adoración que Dios está buscando. Jesús, al hablar con la mujer samaritana, declara que Dios es espíritu, lo que significa que no está limitado por el espacio físico, no está limitado por ninguna formalidad exterior, ¿verdad? Por lo tanto, aquellos que desean adorar a Dios verdaderamente deben hacerlo en espíritu y en verdad. Esto implica que esta adoración surge desde lo más profundo de nuestro ser, surge desde nuestro corazón. Debe de estar guiada y capacitada por el Espíritu Santo. Debe de estar alineada con la verdad de las Escrituras. Así es que adorar a Dios en espíritu y en verdad es un llamado a una vida de integridad. Y yo pregunto, ¿cuántos de nosotros podríamos responder a este llamado? Adorar a Dios es un llamado a una vida de integridad hacia Él, donde nuestra adoración no es un acto que esté aislado, sino es una constante expresión de nuestra devoción y de nuestro amor hacia Dios. Nosotros, al permitir que su Espíritu Santo nos guíe, que nos transforme, podemos entonces ofrecerle una adoración que es genuina, que es sincera, que realmente agrada al Padre. ¿Sí? Te invito a que nos acompañes en los próximos episodios, donde continuaremos explorando la esencia de la adoración en espíritu y en verdad, conforme al corazón de Dios. En nuestro próximo programa profundizaremos en cómo podemos convertirnos en un verdadero adorador. Así que no te lo pierdas. Suscríbete a nuestro podcast, comparte con tus amigos, con tus familiares, déjanos tus comentarios y tus preguntas. Queremos caminar contigo, mi amigo, en este viaje de adoración verdadera. Así es que bueno, no me queda más que agradecerles por acompañarnos hoy. Que Dios te bendiga, que te guíe en cada paso de tu adoración. Mi nombre es Osvaldo García y nos vemos en el próximo episodio de Legado de Adoradores. Así es que, bueno, hasta la próxima.